Las calles de Valencia se llenaban de vida mientras el sol comenzaba a ocultarse. La brisa del mar traía consigo el aroma de la paella que se cocinaba en las terrazas cercanas. A menudo me encontraba caminando por el Carmen, disfrutando de los colores vibrantes y los murales que adornaban las paredes. Sin embargo, en mi interior, había una sombra que me seguía a todas partes, la rutina de mi vida matrimonial. Mi esposo había dejado de mirarme como antes. Las conversaciones se habían vuelto escasas, y la intimidad se había desvanecido con el tiempo. Era como si me hubiera convertido en un mueble más en nuestra casa, un objeto que cumplía con sus funciones pero que nadie notaba. En esas noches silenciosas, me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme vista. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré una caja llena de recuerdos. Al abrirla, una vieja foto salió a la luz. Era una imagen de mí misma en mis 20s, riendo con amigos durante una fiesta en la playa. La joven en la foto miraba al mundo con esperanza y sueños por cumplir. Esa imagen me golpeó con fuerza, era un recordatorio de quién solía ser antes de perderme entre las responsabilidades del hogar y las expectativas familiares. La nostalgia me invadió mientras sostenía aquella fotografía entre mis manos. En ese momento sonó el timbre de la puerta y un amigo de la infancia apareció inesperadamente. Su presencia trajo consigo un aire fresco que hacía tiempo no respiraba. Conversamos sobre los viejos tiempos y las decisiones que habíamos tomado. Me hizo reír y recordar lo que era disfrutar sin preocupaciones. ¿Recuerdas cuando solíamos salir a bailar hasta el amanecer?, preguntó con una sonrisa nostálgica. Asentí sintiendo cómo esa chispa olvidada comenzaba a reavivarse dentro de mí. Pero al mismo tiempo un peso caía sobre mis hombros al darme cuenta de lo lejos que había llegado desde entonces. Esa noche no podía dejar de pensar en lo que había compartido con él. Mientras me preparaba para dormir, mi mente divagó hacia mi hijastro, quien siempre había tenido una pasión por la fotografía. Recordé sus imágenes llenas de vida y color, capturaban momentos que muchos pasarían por alto. La idea de ser fotografiada por él comenzó a florecer en mi mente como una forma de redescubrirme. Al día siguiente decidí acercarme a él durante una reunión familiar en casa. ¿Te gustaría hacer una sesión de fotos conmigo algún día?, le pregunté casualmente mientras servíamos la comida. Su expresión cambió, vi cómo sus ojos brillaron ante la propuesta. Claro, respondió con entusiasmo. Podemos capturar algo especial. No sabía qué significaría eso para nosotros ni cómo podría cambiar las cosas entre nosotros dos, pero sentí un impulso dentro mío, un deseo renovado por ser vista nuevamente. Los días pasaron rápidamente hasta que llegó el momento tan esperado para nuestra sesión fotográfica. Me preparé con esmero, elegí un vestido que resaltaba mis curvas y me hacía sentir viva nuevamente. Mientras caminábamos hacia el lugar donde haríamos las fotos, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. El mar estaba tranquilo aquel día y decidimos comenzar cerca de la playa Malvarrosa. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras él ajustaba su cámara para capturar cada ángulo mío bajo la luz dorada del atardecer. Solo relájate y sé tú misma, me dijo mientras enfocaba su lente hacia mí. A medida que posaba, algo dentro mío comenzó a florecer nuevamente, cada clic del obturador parecía quitarme un peso invisible del alma. Sentí cómo regresaban esos momentos perdidos donde simplemente disfrutaba ser yo misma sin ataduras ni expectativas. En medio de risas y juegos frente a la cámara, él se acercó más para ajustar algo en mi vestido y nuestras miradas se encontraron por un instante prolongado. Su mirada reveló algo más profundo, quizás admiración o tal vez comprensión mutua sobre lo que ambos estábamos experimentando en nuestras vidas. Siempre te he admirado, confesó entre risas nerviosas después de hacerme reír con una broma sobre mis poses torpes. Esas palabras resonaron dentro mío como un eco familiar. Nunca había sido tan directa ni tan sincera conmigo misma desde hacía años. La conexión entre nosotros crecía sin quererlo o buscarlo realmente, era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo lejos del resto. Esa tarde terminó siendo más significativa de lo que jamás imaginé cuando decidí proponerle esa sesión fotográfica informalmente. Sin embargo, al final del día regresé a casa sintiéndome confusa pero viva al mismo tiempo.
deseosa por experimentar más momentos así pero temerosa del camino incierto que eso podría abrir frente a mí. Mientras trataba de dormir esa noche, no podía dejar atrás aquella sensación embriagadora ni las palabras sinceras intercambiadas entre nosotros dos durante nuestra sesión fotográfica improvisada. El deseo por ser vista nuevamente crecía dentro mío como un fuego incontrolable. Sabía que debía explorar esta nueva conexión aunque también comprendía el riesgo implícito detrás de ello. Romper las normas familiares establecidas podría tener consecuencias inesperadas para todos nosotros involucrados. Pero no podía evitarlo, necesitaba descubrir quién era realmente detrás del reflejo oculto que había estado escondido durante tanto tiempo bajo capas invisibles construidas por años de indiferencia matrimonial. La tarde se presentó brillante, llena de promesas y sombras. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del estudio, creando un ambiente casi mágico. Me senté frente al espejo, observando mi reflejo. Un rostro conocido pero distante, una mujer atrapada en el tiempo. La emoción burbujeaba en mi interior mientras me preparaba para la sesión de fotos. Era un momento que había estado esperando con ansias y temor a partes iguales. Cuando él llegó, su presencia iluminó la habitación. Llevaba su cámara colgada al cuello como si fuera una extensión de su ser. Su mirada se posó en mí con una intensidad que nunca había experimentado antes. «Hoy quiero capturar algo especial», dijo mientras ajustaba la luz. Sus palabras resonaban en mí como un eco de lo que había anhelado durante años, ser vista. Las primeras tomas transcurrieron entre risas y bromas. A medida que posaba, la tensión entre el deseo de ser admirada y el miedo a lo prohibido crecía dentro de mí. Cada clic de la cámara parecía despojarme de las capas que había construido a lo largo del tiempo. El reflejo en el lente mostraba a una mujer vibrante, llena de vida, mientras que el espejo me devolvía la imagen de alguien más apagada. «Eres increíble frente a la cámara», comentó él, sonriendo mientras revisaba las fotos en su pantalla. Su admiración era palpable y me hacía sentir viva. «No puedo creer que nunca hayas hecho esto antes». Las palabras se deslizaron entre nosotros como un puente hacia algo más profundo. A medida que avanzábamos en la sesión, me di cuenta de que cada vez me sentía más cómoda, más auténtica. «¿Te gustaría hacer algo diferente?», propuso él, su voz suave como un susurro en el aire cargado de tensión. «¿Qué tienes en mente?», respondí con curiosidad. «Quiero capturar esa chispa que veo en ti», dijo mientras se acercaba un poco más. La proximidad encendió algo dentro mío, era un juego arriesgado pero irresistible. Comenzamos a jugar con diferentes poses y expresiones. En uno de esos momentos espontáneos, él soltó una broma sobre cómo los adultos olvidan divertirse y reírse como los niños. Me reí genuinamente y sentí como mis preocupaciones se desvanecían por un instante. «Siempre te he admirado», confesó de repente, como si no pudiera contenerse más. Sus ojos brillaban con sinceridad mientras hablaba. «Tu capacidad para mantener todo junto es asombrosa». Esa simple frase hizo que mi corazón latiera con fuerza, era un reconocimiento que no había recibido en años. El aire se volvió denso entre nosotros, cada palabra parecía llevar consigo el peso del secreto compartido y la conexión inesperada que habíamos forjado. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más hacia él y nuestras miradas se encontraron con una intensidad electrizante. Nos besamos. El mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Fue un beso suave pero lleno de promesas no dichas, una declaración silenciosa sobre lo que ambos deseábamos explorar más allá del marco familiar establecido. Al separarnos, el silencio fue abrumador. La realidad comenzó a filtrarse nuevamente por las rendijas del momento compartido. Sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa pero no podía evitar sentirme viva como hacía mucho tiempo no lo estaba. «Esto no debió pasar», murmuré al fin, tratando de encontrar mis palabras entre el caos emocional que me invadía. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y preocupación. «Lo sé», respondió con voz grave. «Pero hay algo real aquí». Tomé aire profundamente tratando de calmarme mientras mis pensamientos giraban descontrolados sobre lo sucedido. Era evidente que este encuentro cambiaría todo entre nosotros y quizás también mi vida entera.
La sesión continuó después del beso, pero ya nada fue igual. Cada toma estaba impregnada por esa chispa prohibida que nos había unido momentáneamente. Las risas eran menos frecuentes y los silencios más pesados mientras ambos intentábamos ignorar lo ocurrido. Al finalizar la sesión, él guardó su equipo con movimientos mecánicos mientras yo luchaba contra la avalancha emocional dentro mío. Sabía que debía irme pronto antes de dar rienda suelta a impulsos aún más peligrosos. ¿Cuándo volveremos a hacer esto?, preguntó finalmente él con una mezcla de esperanza e incertidumbre en su voz. No lo sé, respondí sinceramente mientras buscaba mis cosas para marcharme rápidamente del estudio antes de perderme por completo en esta nueva realidad tan tentadora como aterradora. Salí al callejón donde las luces comenzaban a encenderse lentamente. Valencia cobraba vida ante mis ojos cansados pero llenos de energía renovada tras nuestra conexión fugaz e intensa. El murmullo distante del Carmen resonaba como música para mis oídos adormecidos por años de monotonía matrimonial. Mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles empedradas llenas de arte y cultura vibrante alrededor mío, comprendí que esta experiencia había despertado algo profundo dentro, una necesidad urgente por redescubrirme misma fuera del rol predefinido como esposa y madre. Las luces titilantes reflejaban fragmentos ocultos dentro mío esperando salir a la superficie. Sabía que esto apenas comenzaba y cada paso dado hacia adelante sería tanto liberador como aterrador al mismo tiempo. En ese momento exacto comprendí cuán lejos estaba dispuesta a llegar para encontrar mi verdadero yo escondido bajo capas invisibles construidas durante años. El aire en el estudio era denso, cargado de emociones no expresadas. La luz suave del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras que danzaban sobre las paredes. Observé cómo él ajustaba la cámara, su mirada concentrada en cada detalle. En ese instante me sentí vulnerable, expuesta ante sus ojos. Esa vulnerabilidad me resultaba extraña, nunca había permitido que alguien me viera así. Él capturó un momento en el que reía, una risa sincera que no había compartido en años. Cuando miré la fotografía, vi más que una simple imagen, vi a una mujer que había estado escondida detrás de la rutina y la monotonía. La culpa por lo que estaba sucediendo entre nosotros comenzó a asomarse como una sombra inquietante. ¿Era correcto esto? ¿Era justo traicionar a mi esposo por un destello de felicidad? Te ves diferente, comentó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz era suave, casi un susurro. Hay algo en ti que brilla. No pude evitar sonreír ante su observación. En ese momento comprendí que él también sentía la presión de las expectativas familiares. Había momentos en los que lo veía perdido entre las demandas de su propia vida. Nos encontrábamos atrapados en un laberinto de roles y responsabilidades, buscando escapatorias donde fuera posible. Mientras revisaba las fotos, me topé con una imagen que él tomó sin que yo lo supiera. Era un retrato mío en un instante de reflexión profunda. Mis ojos estaban llenos de melancolía y anhelo. Esa imagen revelaba más sobre mí de lo que yo misma entendía. Me sentí expuesta, pero también liberada al ver esa parte oculta reflejada en su trabajo. ¿Por qué no has mostrado esta?, pregunté con curiosidad. No estaba seguro si te gustaría, respondió él con sinceridad. A veces creo que ves solo lo malo en ti misma. Su comentario resonó dentro de mí. Era cierto. Durante años había llevado una carga pesada de autocrítica y dudas. A menudo me miraba al espejo y veía solo las arrugas y el paso del tiempo, olvidando la esencia vibrante que aún habitaba en mí. La conexión emocional entre nosotros crecía con cada sesión fotográfica. Cada risita compartida y cada mirada cómplice se convertían en ladrillos para construir algo nuevo y emocionante, aunque también peligroso. La culpa me seguía como una sombra constante. Sabía que estaba cruzando límites establecidos por la sociedad y mi propia moralidad. En uno de esos momentos cargados de tensión emocional, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave pero electrizante, un instante donde el mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos. Era como si todo mi ser se encendiera con esa chispa inesperada. Al separarnos sentí como la realidad regresaba con fuerza a mi mente, mi esposo esperando en casa, los compromisos familiares apremiantes y esa vida construida sobre expectativas ajenas.
Esto no puede continuar, murmuré casi para mí misma. Él asintió con tristeza pero no dijo nada más. Ambos sabíamos lo complicado que era todo esto, estábamos atrapados entre lo correcto y lo deseado. Las siguientes semanas fueron un torbellino emocional. Cada sesión fotográfica se convirtió en un juego peligroso donde ambos intentábamos encontrar maneras de expresar nuestros sentimientos sin cruzar límites adicionales. Las risas se mezclaban con miradas intensas llenas de significado oculto, cada gesto parecía cargar consigo el peso del secreto compartido. Una tarde decidimos salir a caminar por el barrio del Carmen después de nuestra sesión habitual. Las calles estaban llenas de vida, artistas callejeros pintaban murales vibrantes mientras los aromas tentadores de paella flotaban desde los restaurantes cercanos. ¿Te gustaría venir a Las Fallas este año?, preguntó él mientras caminábamos junto a las fallas ya preparadas para el festival. Sería divertido, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones detrás de esa invitación. La idea de compartir ese evento cultural tan significativo me emocionó y aterrorizó al mismo tiempo. Era un paso hacia algo más allá del juego secreto que habíamos estado viviendo hasta ahora. Sin embargo, ese mismo día recibí un mensaje inesperado de mi esposo sobre planes familiares para asistir a Las Fallas juntos como familia. El peso del compromiso comenzó a aplastarme nuevamente, la presión social se hacía palpable mientras pensaba en cómo encajar todas esas piezas dispares juntas sin romperme. Cuando volví al estudio unos días después para otra sesión fotográfica, noté algo diferente en él, su expresión era más seria y distante. ¿Estás bien?, le pregunté preocupada mientras revisaba algunas imágenes recientes. No sé. Siento que estamos jugando con fuego, confesó finalmente. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco aterrador. Sabía perfectamente lo frágil que era nuestra situación actual, pero también comprendía cuán profundamente me había afectado esta conexión inesperada. A medida que avanzaban los días, esa conexión se tornó más intensa pero también más complicada. Las emociones eran confusas y contradictorias mientras luchábamos por encontrar nuestro lugar dentro del caos creado por nuestras decisiones mutuas. Cada vez era más evidente. Necesitaba reflexionar sobre qué quería realmente para mi vida antes de perderme completamente entre los deseos prohibidos y las expectativas ajenas. La noche se extendía como un manto oscuro sobre Valencia, y el aire fresco traía consigo un ligero murmullo de las olas que rompían en la playa de la Malvarrosa. En el pequeño apartamento donde nos habíamos refugiado, la atmósfera era densa, cargada de emociones a flor de piel. Habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse, y aunque había un miedo palpable en el aire, había algo más, una chispa de libertad que nunca había sentido. Mientras miraba por la ventana, las luces del Carmen parpadeaban con vida. Las risas y los ecos de la música llegaban hasta nosotros, recordándome lo que había dejado atrás. La conexión entre nosotros era intensa, cada mirada y cada susurro parecían llevarnos más lejos de nuestras realidades. Sin embargo, el temor a ser descubiertos se cernía sobre nosotros como una sombra persistente. De repente el sonido del teléfono rompió la calma. Una llamada inesperada interrumpió nuestra burbuja. Me sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. El pánico se apoderó de mí al pensar en lo que podría significar. Él levantó el teléfono con una expresión preocupada. Mientras escuchaba al otro lado, su rostro se tornó serio. La conversación fue breve pero reveladora, hablaba con alguien que conocía bien. Cuando colgó, su mirada se encontró con la mía. Era mi madre, dijo en voz baja. Me acaba de contar que ha estado enferma. En ese momento comprendí que su vida no era tan sencilla como parecía. Aún llevaba consigo las cargas familiares que lo mantenían atado a un pasado del cual quería escapar. ¿Quieres ir a verla?, le pregunté sintiendo cómo las palabras salían sin pensarlo demasiado. La idea de perderlo incluso por un instante me llenó de ansiedad. No sé si puedo, respondió él, mirando hacia el suelo como si estuviera sopesando sus opciones. No sé cómo enfrentar esa situación ahora. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras procesábamos lo que significaba esa llamada para él y para nosotros. En medio de esa confusión emocional, decidí dar un paso hacia adelante. Necesitábamos encontrar un camino claro entre nuestras dudas y temores. Podemos hacer esto juntos, le dije con firmeza.
No tienes que cargarlo solo. Mis palabras parecían resonar en el espacio entre nosotros, creando una conexión aún más fuerte. Él asintió lentamente y tomó mi mano con suavidad. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Sentí como nuestras vidas se entrelazaban aún más en ese instante compartido. Pasamos la noche juntos, rodeados por la penumbra del apartamento y los ecos lejanos del Carmen. Hablamos sobre sueños perdidos y aspiraciones olvidadas mientras la noche avanzaba sin prisa. Cada palabra compartida nos acercaba más a una verdad oculta. Ambos éramos prisioneros de nuestras propias vidas. En medio de esas conversaciones profundas, él reveló detalles sobre su infancia que nunca había mencionado antes. Como siempre sintió que debía ser perfecto para complacer a su padre y cómo eso lo había llevado a perder parte de sí mismo en el proceso. Sus ojos brillaban con vulnerabilidad mientras hablaba. Siempre he querido ser fotógrafo, confesó al final, pero nunca tuve el apoyo necesario. Su voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras. La noche continuó fluyendo entre anhelos y confesiones, cada instante parecía eterno mientras descubríamos partes ocultas uno del otro. Esa intimidad emocional nos envolvió como un abrigo cálido en medio del frío exterior. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y la luz comenzaba a asomarse tímidamente por las ventanas, me invadió una sensación inquietante. ¿Qué sucedería cuando amaneciera? La realidad siempre esperaba al final del camino con sus exigencias ineludibles. Aquel amanecer trajo consigo una mezcla de claridad y confusión. Mis pensamientos giraban en torno a lo vivido esa noche y lo que significaría para nuestro futuro. La idea de enfrentar nuevamente la rutina diaria me llenaba de incertidumbre. Él se levantó primero para prepararse, podía sentir su tensión mientras intentaba regresar a su papel habitual ante el mundo exterior. Observé cómo se vestía con movimientos mecánicos, como si estuviera volviendo a colocarse una máscara familiar tras momentos tan genuinos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté al fin, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. No lo sé, respondió él sin mirarme directamente. Todo ha cambiado después de anoche. La verdad era innegable, nuestra relación había tomado un rumbo distinto e irreversible tras aquella noche compartida llena de confesiones íntimas y vulnerabilidad expuesta. Pero los miedos seguían acechando. Ser descubiertos podría tener consecuencias devastadoras, no solo para nosotros sino también para las familias involucradas. Decidimos salir juntos hacia la playa antes del desayuno familiar habitual. Necesitábamos tiempo para reflexionar sobre lo vivido sin presiones externas ni miradas ajenas. Caminamos por la orilla mientras las olas acariciaban nuestros pies descalzos, cada paso resonando en mi mente como un eco constante. ¿Era esto realmente lo que quería? Mientras observábamos los primeros rayos del sol iluminar el horizonte marino, comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto. Mi vida estaba en juego y no podía seguir navegando entre dos mundos sin rumbo definido. Al regresar al apartamento tras aquella breve escapada matutina llena de reflexiones silenciosas, sentí como todo parecía volver a encajar en su lugar habitual. Las rutinas diarias esperaban impacientes por nosotros nuevamente. Una vez dentro, él recibió un mensaje inesperado en su teléfono móvil. Era su madre pidiendo ayuda urgente debido a su enfermedad agravada. Su rostro palideció visiblemente ante la noticia. Entendí instantáneamente que este sería otro punto crítico en nuestra historia compartida. «Debo irme», dijo finalmente con voz temblorosa mientras miraba hacia abajo con pesar evidente en sus ojos oscuros. «Está bien», respondí intentando ocultar mi propio miedo ante esa separación inminente, aunque sabía muy bien cuán importante era para él estar allí ahora mismo. Mientras él salía apresuradamente hacia su hogar familiar cargando consigo no solo sus propios temores sino también los míos propios relacionados con nuestro futuro incierto juntos. Un nuevo capítulo comenzaría pronto, uno lleno quizás aún más complicado, pero estaba segura, debía enfrentar mis propias decisiones antes de perderme completamente entre deseos prohibidos o expectativas ajenas. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras en la habitación. Me desperté con una mezcla de confusión y anhelo. Aquella noche había sido un torbellino de emociones, y ahora me encontraba sola con mis pensamientos. La imagen de su rostro seguía grabada en mi mente, pero el eco de la realidad me devolvía a la vida cotidiana que había estado evitando. Decidí que era momento de reflexionar sobre lo que realmente quería.
Mientras me preparaba para el día, mis manos tropezaron con un viejo diario escondido en un rincón del armario. Lo abrí y las páginas amarillentas me transportaron a una época en la que mis sueños eran claros y vibrantes. Había escrito sobre mis aspiraciones, mis deseos de viajar, de ser artista, y de encontrar mi lugar en el mundo. Esa mujer llena de vida parecía tan lejana ahora. Al leer aquellas palabras, una punzada de nostalgia recorrió mi cuerpo. ¿Cuándo había dejado atrás esos sueños? La rutina diaria y las expectativas familiares habían ido consumiendo poco a poco mi esencia. En ese instante comprendí que no podía seguir ignorando lo que realmente anhelaba. Esa tarde decidí salir a pasear por el Carmen, donde la vida siempre parecía vibrar con energía. Las calles estaban llenas de colores y risas, los bares ofrecían tapas y vino mientras los artistas pintaban murales en las paredes. Me senté en una terraza con una copa de sangría y observé a la gente pasar. Algunas madres charlaban animadamente sobre sus hijos, mientras otros disfrutaban del ambiente festivo. Una mujer sentada cerca comenzó a hablarme sobre sus experiencias como madre. Sus palabras resonaban en mí, hablaba sobre las presiones sociales que enfrentamos para ser perfectas y cómo muchas veces olvidamos quiénes éramos antes de asumir esos roles. La conversación se tornó profunda y sincera, ella compartió sus propias luchas con la identidad después de convertirse en madre. Es fácil perderse entre lo que se espera de nosotras, dijo mientras miraba al horizonte. A veces necesitamos desconectar para recordar quiénes somos realmente. Sus palabras calaron hondo en mí. La presión por ser la madre ideal me había llevado a descuidar mis propios deseos. Regresé a casa sintiéndome más decidida, necesitaba un tiempo para mí misma, un espacio para redescubrir lo que significaba ser yo sin las etiquetas impuestas por los demás. Esa noche, mientras cenábamos juntos como familia, noté cómo mi esposo hablaba sin parar sobre su trabajo y los planes futuros que teníamos como pareja y padres. Su voz sonaba lejana, la palabra era un recordatorio del camino que había tomado sin cuestionarlo. Cuando él se detuvo para preguntarme qué pensaba sobre uno de sus proyectos familiares, simplemente sonreí sin responder. Me retiré pronto a mi habitación, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. Sabía que debía hablar con él sobre cómo me sentía atrapada entre dos mundos, el rol esperado como madre y el deseo ardiente por redescubrirme como mujer independiente. Al día siguiente decidí enviarle un mensaje corto: necesito hablar contigo. No sabía cómo reaccionaría ni qué respuesta obtendría, pero algo dentro me decía que ya era hora de ser honesta conmigo misma y con él. Mientras tanto, volví a pensar en mi hijastro y nuestras sesiones fotográficas. La conexión emocional crecía cada vez más fuerte entre nosotros, capturaba momentos que revelaban partes ocultas de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, esa relación también traía consigo una carga emocional pesada, la culpa por traicionar a mi esposo. Cuando finalmente recibí respuesta de él para encontrarnos esa noche después del trabajo, el corazón se me aceleró ante la posibilidad de abrirme por completo. Pero también sentía miedo. ¿Qué pasaría si él no entendía? ¿Qué pasaría si nuestra conversación cambiara todo? Esa tarde decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa antes del encuentro. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminaba sola, el sonido relajante me ayudó a aclarar mis pensamientos confusos. Observé cómo familias enteras disfrutaban del sol mientras niños corrían riendo alrededor de sus padres. En medio del bullicio familiar, recordé aquellos momentos mágicos cuando solía soñar despierta sobre aventuras lejos del hogar, explorar lugares nuevos donde pudiera ser simplemente yo misma sin ataduras ni expectativas ajenas. Al regresar a casa para prepararme para nuestra conversación crucial, tomé aire profundo frente al espejo, necesitaba recordar quién era antes del matrimonio y que deseaba volver a ser. La noche llegó rápidamente y cuando nos encontramos cara a cara en nuestro salón iluminado tenuemente por una lámpara cálida, sentí una mezcla intensa entre nerviosismo e incertidumbre. ¿Qué sucede?, preguntó él con preocupación al notar mi expresión seria. Debemos hablar, respondí con firmeza mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar todo lo que llevaba dentro desde hacía tiempo. Comencé relatándole cómo me había sentido atrapada entre las expectativas familiares y mis propios deseos olvidados durante años en nombre del sacrificio maternal.
A medida que hablaba, vi su rostro cambiar, pasamos rápidamente del desconcierto inicial hacia una comprensión profunda. ¿Y si te tomas un tiempo fuera? Para ti misma, sugirió finalmente después de escucharme atentamente. Su propuesta resonó dentro mío como un eco liberador, tal vez eso era exactamente lo que necesitaba para encontrar claridad entre todas las decisiones difíciles ante mí. Sin embargo, justo cuando empezábamos a vislumbrar soluciones posibles juntos, sonó el teléfono interrumpiendo nuestro momento íntimo e importante. Era uno inesperado, proveniente del trabajo familiar planeado para el próximo mes. El peso regresó instantáneamente al ambiente cargado entre nosotros, todo lo ganado parecía desvanecerse ante aquella llamada repentina e ineludible. La llamada resonó en el aire, como un eco que arrastraba consigo la realidad que había intentado evadir. Mi esposo, con su tono habitual, me informaba sobre el viaje familiar planeado para el próximo mes. Las palabras se entrelazaban con las imágenes de nuestra rutina diaria, una vida que parecía haberse congelado en el tiempo. La idea de unas vacaciones familiares me hizo sentir un nudo en el estómago, era como si la vida que había comenzado a redescubrir se desvaneciera en un instante. Miré a mi hijastro, quien había estado a mi lado durante ese breve momento de conexión. Su expresión cambiaba rápidamente de sorpresa a preocupación. La atmósfera cargada se tornó densa, y la magia que habíamos compartido se desmoronó ante la realidad ineludible. ¿Cómo podría explicarle lo que estaba sintiendo? La presión del deber familiar comenzaba a asfixiarme. ¿Vas a ir?, preguntó él, su voz suave pero llena de inquietud. No lo sé, respondí mientras miraba por la ventana, tratando de encontrar respuestas en las nubes que flotaban sobre Valencia. Tal vez no debería ir. El silencio se instaló entre nosotros. La idea de alejarme de todo me parecía tentadora y aterradora al mismo tiempo. A medida que los días pasaban, la presión aumentaba. Cada reunión familiar, cada actividad programada me recordaba lo atrapada que me sentía en mi propia vida. Durante una cena familiar, donde todos reían y compartían anécdotas, me sentí más distante que nunca. Observé cómo mi esposo interactuaba con nuestros hijos, su risa resonando en el aire como un recordatorio de lo que debería ser mi lugar, una madre y esposa feliz. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de tristeza al recordar las sesiones de fotos con mi hijastro, esos momentos donde realmente era vista y apreciada. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de culpa y deseo inundaba mis pensamientos. ¿Era correcto quererlo? ¿Era justo para él estar atrapado en esta situación también? En medio del bullicio familiar, decidí dar un paseo por las calles del Carmen después de cenar. Necesitaba claridad. Las luces parpadeantes y el murmullo del barrio bohemio me envolvieron mientras caminaba sin rumbo fijo. Las galerías estaban cerradas, pero aún podía sentir la vibrante energía artística del lugar. Me detuve frente a un pequeño bar donde solía ir con amigos años atrás, los recuerdos golpearon mi mente como olas rompiendo contra las rocas. Mientras contemplaba el reflejo de mis pensamientos en la ventana del bar, recibí un mensaje inesperado: ¿nos vemos mañana? Era de él. El corazón me dio un vuelco, deseaba verlo pero sabía que cada encuentro complicaría aún más las cosas. Al día siguiente decidí responderle afirmativamente. Necesitaba aclarar mis sentimientos y entender si realmente deseaba seguir adelante con esta relación secreta o si era simplemente una evasión temporal. Cuando llegué al estudio donde solíamos hacer nuestras sesiones fotográficas, él ya estaba allí esperando. Su mirada iluminó el espacio como si fuera un rayo de sol atravesando nubes oscuras. Me alegra verte, dijo al acercarse. He estado pensando mucho sobre nosotros. Su voz tenía un tono serio, eso solo incrementó mi ansiedad. La tensión entre nosotros era palpable mientras comenzábamos a tomar algunas fotos casuales para romper el hielo. A medida que avanzábamos con la sesión, los recuerdos de momentos compartidos llenaron la habitación, risas espontáneas y miradas cómplices se entrelazaban con mis inseguridades sobre lo que estábamos haciendo. En medio del proceso creativo, él capturó algo más profundo, una esencia olvidada dentro de mí comenzó a resurgir frente a su lente. Eres increíble frente a la cámara, comentó mientras revisábamos algunas tomas. Deberías verte así todos los días.
Sus palabras fueron como un bálsamo para mis heridas emocionales, sentí como esa parte oculta empezaba a florecer nuevamente dentro de mí. Pero entonces recordé la llamada del día anterior y la presión constante sobre mí desde casa. No puedo seguir así, susurré mientras apartaba la mirada. Esto es complicado. Él frunció el ceño mientras procesaba mis palabras. Lo sé, respondió suavemente, pero no quiero perder esto. No quiero perderte. La vulnerabilidad en su voz resonó profundamente dentro de mí, sin embargo, también trajo consigo dudas sobre nuestro futuro juntos y las consecuencias potenciales para ambas partes involucradas. Al finalizar la sesión fotográfica decidí tomar aire fresco afuera antes de despedirme, necesitaba pensar con claridad antes de tomar decisiones apresuradas bajo este torbellino emocional. Mientras caminaba por las calles empedradas del barrio histórico pensé nuevamente en mi familia, y sus expectativas hacia mí, madre ejemplar y esposa dedicada. Pero lo cierto era que esas etiquetas ya no parecían encajarme bien. Regresé al estudio solo para encontrarlo esperando ansiosamente junto a su cámara aún colgada al cuello. Algo dentro mío se revolvió ante esa imagen tan familiar pero también tan inalcanzable ahora mismo. ¿Qué haremos? Pregunté finalmente mirando sus ojos llenos de esperanza mezclados con preocupación genuina. Estoy perdida. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros antes de que él respondiera. Podemos encontrar una solución juntos. Pero primero debemos ser honestos acerca de lo que queremos realmente. Su sinceridad fue reconfortante pero también aterradora. Sabía que cualquier decisión podría cambiar el rumbo no solo nuestras vidas sino también afectar a quienes nos rodeaban directamente, nuestra familia entera. En ese instante comprendí que necesitábamos tiempo para reflexionar sobre nuestras elecciones antes de avanzar hacia cualquier dirección concreta. Sin embargo, también entendía muy bien cuán difícil sería distanciarme emocionalmente después del vínculo tan intenso creado entre nosotros hasta ahora. Decidí entonces dar ese paso atrás necesario aunque doliera. Era hora de alejarme por un tiempo para poder aclarar mis pensamientos sin interferencias externas ni presiones familiares constantes sobre mí. Mientras nos despedíamos esa tarde bajo el cálido sol valenciano sentí como una parte mía se negaba rotundamente a separarse definitivamente. Quizás no fuera fácil dejar atrás todo esto, pero tal vez también significara abrir nuevas puertas hacia algo diferente. El camino hacia adelante parecía incierto e incluso aterrador, pero había llegado el momento crucial. Debía enfrentar las consecuencias inevitables por haber elegido vivir este amor prohibido aunque fugazmente. El ambiente en la fiesta era tenso, como si cada rayo de luz que iluminaba la sala también revelara mis secretos más profundos. Mi esposo, con su sonrisa forzada, intentaba mantener una conversación trivial mientras yo me perdía en mis pensamientos. La música resonaba, pero no podía evitar escuchar el eco de lo que había dejado atrás. La mirada curiosa de algunos invitados se posaba sobre mí, sentía que todos podían percibir el cambio en mi actitud. Mientras charlábamos, recordé cómo había llegado a este punto. La relación con mi hijastro me había hecho sentir viva nuevamente, pero ahora esa vitalidad parecía un recuerdo lejano. En un momento dado, nuestras miradas se cruzaron. Él estaba allí, al otro lado de la sala, hablando con un grupo de amigos. Su risa era contagiosa y me trajo una oleada de nostalgia. ¿Qué habría sido de nosotros si las circunstancias hubieran sido diferentes? La noche avanzó y mi esposo sugirió que fuéramos a la terraza a tomar aire fresco. Acepté con una mueca forzada, sabía que necesitaba un respiro de la multitud y del peso de mis decisiones. Mientras caminábamos hacia el exterior, sentí el frío del mármol bajo mis pies descalzos y el aroma del mar cercano me envolvió en una burbuja de recuerdos. ¿Te pasa algo?, preguntó él al ver mi silencio. No, solo estoy un poco cansada, respondí sin ganas. La conversación se desvió hacia temas mundanos, el trabajo, los planes para las vacaciones. Pero en mi mente giraban pensamientos sobre lo que realmente quería. En ese instante vi a mi hijastro acercarse a la barandilla de la terraza. Su mirada se encontró con la mía y ambos compartimos un instante cargado de significado. Era como si el tiempo se detuviera por un breve segundo. ¿No vas a saludarlo?, preguntó mi esposo sin mirar hacia donde yo lo hacía. Claro, respondí casi automáticamente mientras me alejaba de él para acercarme al fotógrafo. Hola, dije al llegar junto a él.
Hola, contestó con una sonrisa que iluminó su rostro. ¿Cómo estás? Intentando sobrevivir a esta fiesta, bromeé tratando de ocultar mi inquietud. Él soltó una risa suave y eso hizo que todo pareciera más ligero por un momento. Pero entonces su expresión cambió, había algo serio en sus ojos. He estado pensando. Me han ofrecido un trabajo en otra ciudad, dijo finalmente. El aire se volvió denso entre nosotros. ¿Otra ciudad? ¿Cuándo piensas mudarte? La pregunta salió antes de poder detenerla. En unas semanas, respondió con sinceridad. La noticia me golpeó como una ola fría del mar Mediterráneo. Era como si todas las decisiones que había tomado hasta ahora estuvieran construyendo una pared entre nosotros justo cuando comenzaba a sentirme vulnerable y expuesta. No puedo creerlo. ¿Por qué no me dijiste antes? Mi voz temblaba ligeramente mientras trataba de asimilarlo todo. No quería preocuparnos más, dijo él encogiéndose de hombros, pero sus ojos mostraban tristeza. Al mirarlo comprendí que esta relación había sido más profunda y significativa para ambos de lo que habíamos querido admitir. Pero ahora estaba claro, estaba listo para seguir adelante mientras yo me quedaba atrapada en esta vida monótona que ya no podía soportar. Volví a mirar hacia la fiesta, los rostros sonrientes eran un contraste doloroso con mi confusión interna. ¿Y qué pasará con nosotros? La pregunta salió casi sin quererlo, pero era necesaria. No lo sé, respondió él mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas entre las estrellas recién aparecidas en el cielo nocturno. Lo único que sé es que siempre guardaré estos momentos. Mi corazón se encogió ante esa afirmación, esos momentos eran todo lo que tenía ahora y no quería perderlos. Pero también sabía que aferrarme a ellos significaría renunciar a otras partes esenciales de mí misma, ser madre, esposa, mujer. La fiesta continuaba detrás de mí mientras las luces parpadeaban al ritmo del bullicio festivo. Necesito pensar, le dije finalmente antes de darme la vuelta y regresar junto a mi esposo, quien aún esperaba en la terraza con una expresión impasible. Cuando regresé junto a él, noté cómo su mirada escaneó rápidamente mi rostro buscando respuestas en mis ojos, sin embargo, no podía ofrecerle nada claro ni sincero en ese momento. A medida que pasaron los minutos y las conversaciones continuaron fluyendo como vino tinto en copas elegantes, sentí el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente. Había llegado a un cruce donde cada dirección parecía llevarme lejos o hacia ninguna parte al mismo tiempo. Las horas parecieron volar mientras luchaba por encontrar claridad entre mis emociones contradictorias, amor por alguien tan cercano pero prohibido, responsabilidad hacia aquellos que dependían de mí. Anhelo por redescubrir quién era realmente tras años perdidos en roles predeterminados por otros. Finalmente decidí salir para tomar aire fresco nuevamente, necesitaba alejarme del ruido interno y externo por igual para pensar sin distracciones ni miradas inquisitivas sobre mí. Caminé hacia la playa cercana donde las olas rompían suavemente contra la orilla y sentí cómo cada paso me alejaba más del caos mental acumulado durante toda la noche. Allí frente al mar oscuro e infinito comprendí algo fundamental, debía tomar una decisión definitiva sobre cómo quería vivir el resto de mis días. ¿Debería dejar todo atrás? ¿O encontrar un camino diferente? La brisa marina soplaba suavemente sobre mí mientras contemplaba esas preguntas cruciales ante el vasto horizonte estrellado, sabía que cualquier respuesta podría cambiarlo todo para siempre. La luz del atardecer se deslizaba suavemente sobre la playa de la Malvarrosa, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Caminaba por la orilla, sintiendo la arena fresca bajo mis pies descalzos. La brisa marina traía consigo el eco de risas y conversaciones lejanas, un recordatorio de la vida que había dejado atrás en mi hogar. En ese momento, todo parecía posible. Había decidido que debía hablar con mi esposo. La honestidad había estado ausente en nuestra relación durante demasiado tiempo. Mientras me acercaba a casa, una mezcla de nerviosismo y determinación crecía dentro de mí. ¿Cómo le explicaría lo que realmente sentía? ¿Cómo podría abrir la puerta a una conversación que podría cambiarlo todo? Al llegar, encontré a mi esposo sentado en el sofá, mirando la televisión con una expresión distante. Me senté frente a él, respirando hondo para calmarme.
Necesitamos hablar, dije finalmente notando cómo su mirada se desviaba hacia mí. ¿De qué se trata?, preguntó sin entusiasmo. De nosotros, respondí. Las palabras salieron con más firmeza de lo que esperaba. Siento que hemos estado viviendo como dos extraños. Él frunció el ceño como si intentara procesar mis palabras. ¿Qué quieres decir? Siempre hemos tenido nuestras rutinas. Sí, pero eso es precisamente el problema, continué sintiendo cómo las emociones emergían. Me siento invisible en este matrimonio. Un silencio pesado llenó la habitación. Finalmente él suspiró y se giró hacia mí con una mirada más suave. No sabía que te sentías así. Su voz era un susurro. A medida que hablábamos, comenzamos a explorar las grietas en nuestra relación. Hablamos sobre los años perdidos, las expectativas no cumplidas y los sueños olvidados. En ese diálogo honesto descubrí fragmentos de su propia lucha por ser visto y escuchado. Mientras me adentraba en esta nueva conexión con él, no podía evitar pensar en mi hijastro y en lo que había significado para mí en estos últimos meses. Recordé las sesiones de fotos y cómo cada clic del obturador había capturado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Después de esa conversación reveladora con mi esposo, decidí que debía encontrarme con él una última vez antes de dar el paso definitivo hacia adelante o atrás. Quería cerrar ese capítulo sin dejar cabos sueltos. Al caer la noche me dirigí al lugar donde solíamos encontrarnos para las sesiones fotográficas, una pequeña plaza adornada con luces cálidas y árboles frondosos. La atmósfera era mágica, cada rincón parecía contar su propia historia. Cuando llegué él ya estaba allí, preparado con su cámara colgando del cuello como un viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo. Te he estado esperando, dijo sonriendo mientras ajustaba la lente. Quería hablar contigo, respondí mientras me acercaba a él. ¿Sobre qué? Su tono era curioso pero también cauteloso. Sobre nosotros, lo que hemos compartido. A medida que hablaba, recordé cada momento vivido juntos, las risas compartidas entre tomas y los silencios cómodos llenos de complicidad. Él asintió lentamente mientras comenzaba a entender lo que quería transmitirle. Lo sé, ha sido especial. Siempre guardaré esos recuerdos, le dije sinceramente mientras miraba sus ojos intensos reflejando un mundo lleno de posibilidades. Sin embargo, en ese instante crucial, algo cambió en el aire entre nosotros, un giro inesperado nos envolvió cuando un grupo de personas pasó cerca riendo y hablando alto. La realidad nos golpeó como una ola imprevista, estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables. Mientras nos mirábamos fijamente comprendí que no podía seguir así. Debía tomar decisiones difíciles sobre mi vida y mis relaciones. La presión emocional aumentaba al recordar los compromisos familiares y las expectativas sociales que pesaban sobre mis hombros como una carga pesada e incesante. En medio del caos emocional y las dudas crecientes sobre nuestro futuro juntos o separados, decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre lo vivido hasta ahora antes de seguir adelante con cualquier decisión drástica. De repente sonó mi teléfono móvil interrumpiendo el momento tenso entre nosotros. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba y cuándo volvería a casa. Esa simple notificación se sintió como un ladrillo cayendo sobre mis hombros ya cansados. Era el recordatorio perfecto del mundo real al cual pertenecía pero del cual también quería escapar desesperadamente. Mientras miraba la pantalla iluminada por la luz tenue del entorno festivo alrededor nuestro sentí una punzada aguda. Debía regresar a casa pronto o arriesgarme a perder todo lo construido durante años por un instante fugaz e impulsivo. Miré nuevamente a mi hijastro, sus ojos reflejaban incertidumbre pero también anhelo por algo más allá de este momento efímero compartido bajo estrellas titilantes. Pero antes de poder articular cualquier palabra final o promesa vacía entre susurros llenos de significado profundo. Un grito resonó desde el fondo de la plaza. Alguien había caído al suelo tras tropezar con otro grupo animado celebrando alrededor nuestro sin prestar atención al caos creciente a su alrededor. La escena se tornó caótica al instante mientras corríamos hacia donde provenía el sonido aterrador, tanto él como yo fuimos arrastrados por la multitud curiosa hacia lo desconocido. Y aunque sabía que estaba tomando decisiones cruciales para mi vida personal esa noche mágica. El destino nos aguardaba al final del camino.